Muy buenas noches en este sector de lujo denominado de buena leche. Dentro de nuestras entrevistas nacionales tenemos a una autoridad con mucha experiencia en la administración pública y toda la vida al servicio del pueblo. Nos referimos a Jorge Silva Trujillo, quien actualmente cumple las funciones de viceministro de Defensa al Consumidor. Ha estado también sirviendo en el municipio de La Paz y otros lugares. Bienvenido, buenas noches, estimado Jorge Silva. Buenas noches, Carlos Subirana, un agrado, un placer estar en tu programa, Carlos Subirana Responde. Un placer, te reitero, un fuerte abrazo desde la distancia y mi respeto a toda la gente que nos está viendo. Ya, entonces estamos ahora, tenemos pues dos programas nosotros, uno que se llama Subirana Responde, que está dedicado a hacer solidaridad y atender de forma gratuita fundamentalmente a las mujeres y a los pobres. A las mujeres ya sea que le pegan, ya sea que no le dan asistencia familiar, y a los hombres generalmente que no le quieren pagar sus beneficios sociales. Llevamos más de 25.000 casos resueltos, gracias también al apoyo de importantes auspiciadores, porque cuesta nomás algunos recursos tener, y lo que le falta pues ese gabinete lo pone la famosa Estrella del Oriente dentro de su política de responsabilidad social. Álvaro, no veo que estemos en el ciberespacio, ¿sí? Estamos, y como yo no veo, porque no lo voy a engañar, imagínense si yo lo voy a engañar al viceministro de Defensa al Consumidor. A ver, mucho se ha avanzado en materia de defensa al consumidor. Hemos buscado porque hay un sinnúmero de noticias de operativos que ha hecho el viceministro Jorge Silva, de controles y de otras medidas que ha tomado. Diríamos, el viceministro Silva está de moda, por eso los micrófonos y las cámaras son todas tuyas, hermano viceministro. Gracias, Carlos, por esta oportunidad que me das para poderme dirigir a la población. Definitivamente, Carlos, tenemos en el país los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, y ahí tienes un defensor del pueblo que tiene atribuciones y competencias para hacer respetar esos derechos fundamentales de las personas frente a las instancias públicas o privadas. Pero también la Constitución y la Ley 453 específicamente crea este viceministerio de defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Y durante todo este tiempo, lamentablemente, especialmente el último año del golpe de Estado que hemos vivido en el país, este viceministerio de alguna manera ha sido invisibilizado. No se le ha dado el espacio, el escenario suficiente para defender los derechos de los consumidores. Y alguien por ahí puede decir, ¿y qué es eso? ¿De qué se trata? ¿No? Se trata de que este viceministerio defiende los derechos de los consumidores, que somos todos los días consumimos, Carlos, productos de consumo diario, consumimos ropa, no sé, refrescos, juguetería, qué sé yo, servicios productos públicos. de consumo. Y ahí podemos interactuar cualquier persona se constituye en consumidor y por lo tanto tiene sus derechos que están protegidos por ley, y ahí nosotros tenemos que salir a defender esos derechos del consumidor. Pero también tiene otro componente, que este es un componente interesante, Carlos, porque se trata en aquel otro momento donde tú y yo, los que nos están viendo, nos constituimos en usuarios. ¿Y cuándo somos usuarios? Cuando demandamos un bien o un servicio a la administración pública o a las empresas privadas que prestan un servicio público. Por ejemplo, Internet, ¿no? Que no solamente es la empresa Entel
estatal mixta que presta este servicio, sino también tienes un sinfín de empresas privadas, Viva, Tigo, etcétera, y otras que te ofrecen el servicio de Internet. Ese es un servicio público. O tienes unidades educativas privadas que te prestan el servicio de educación. En esos momentos, en esos espacios, tú eres usuario porque estás demandando el servicio de educación y en el otro caso el servicio de telecomunicaciones, de Internet. Pero también te conviertes en usuario cuando vas a derechos reales, por ejemplo, y demandas al Estado la atención para inscribir un bien inmueble o para registrar alguna propiedad o inscribir una hipoteca, cualquier inscripción o cualquier registro que tenga que ver con tu inmueble, con tu propiedad, lo haces a través de derechos reales. En ese momento tú te constituyes en usuario, o cuando vas y solicitas tu cédula de identidad, tu licencia de conducir, etcétera, en ese momento tú eres usuario. O cuando consumes energía eléctrica o agua o cualquier otro servicio básico, somos usuarios. Entonces ahí desempeñamos dos acciones, como consumidores y como usuarios. Y lamentablemente, Carlos, hemos visto que los que proveen los productos o los servicios son los proveedores, que en algunos casos cometen abusos, que cometen excesos, que cometen inclusive hasta delitos en contra de los consumidores y en contra de los usuarios. ¿Cuándo cometen delitos contra los consumidores? Por ejemplo, cuando elevan los precios más allá de lo permitido, como está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de los medicamentos o del oxígeno. No respetan los precios que ha fijado la Agencia Estatal de Medicamentos, y si por decirte una ivermectina cuesta, por decirte, 9 bolivianos, lo venden en 20, en 30, en 40 o finalmente en el precio que ellos decidan. O lo que está ocurriendo con el oxígeno. Un metro cúbico de oxígeno vale 35 bolivianos, pero los revenden en 80, en 100, en 120, es decir, le ponen el precio que ellos quieren y en ese momento están cometiendo el delito de agio. Querido viceministro, aquí había antes la representación de su viceministerio en las oficinas que había en el Plan 3000 cerca del Mechero. Me recuerdo la doctora Fernández. ¿Cuál era el nombre de la doctora Fernández, Jimena? Yandira Fernández. Y en ese entonces estaban fatigados en que los restaurantes no le echen mucha sal o que no le echen mucha azúcar a las comidas. ¿Eso forma parte también de la defensa y de la protección al consumidor? Sí, porque cuando tú consumes un producto, es decir, compras un producto, este producto tiene que tener la calidad requerida, la calidad ofrecida, porque estás pagando, Carlos, no te están regalando, y la gente gana su plata con el sudor de su trabajo, con el esfuerzo de su trabajo. Entonces, cuando tú pagas por un determinado producto, ya sea de consumo diario, alimenticio, por ejemplo, el proveedor tiene la obligación de venderte el alimento de buena calidad, con fecha de vencimiento vigente, con el registro sanitario, con la inocuidad adecuada. Es decir, hay una obligación del proveedor a prestarte la venta de ese producto con calidad. Pero cuando no lo hacen y vulneran estos requisitos sanitarios o estas condiciones y características del producto, lógicamente te están afectando, no te están regalando, te reitero, el producto, te están vendiendo. Por lo tanto, tienes el derecho de exigir que ese producto sea de buena calidad. Y cuando no lo hacen, lógicamente, están incurriendo en un atentado contra tus derechos. Por lo tanto, estos productos de venta diaria están protegidos para el consumidor, para que exija un buen producto. Lo propio, te reitero, exige cuando tú vas y solicitas un servicio, un bien a los proveedores. Y en ese caso, en ese sentido,
es de que lamentablemente, te decía, hay mucha gente que comete agio, especulación, desabastecimiento de los productos, y esto puede incurrir en la comisión de un delito. Por lo tanto, ahí se activa la acción penal para iniciar procesos penales en contra de esta gente especuladora, esta gente que no duda en meterle la mano al bolsillo al ciudadano con el fin de ganar unos pesos más. Para Todos eso tenemos la ley de defensa al consumidor. Tenemos una buena ley, ¿no? De defensa al consumidor. Así es, la ley 453. Hay instrumento, porque antes no había instrumento. Bueno, antes no había esa norma y todos los consumidores y los usuarios estábamos librados a nuestra suerte y podían abusar de nuestros derechos que teníamos. Hoy no, tenemos esta ley 453 que nos protege a consumidores y a usuarios y además impone sanciones. Hay sanciones administrativas que pueden ser la clausura temporal o definitiva de algún establecimiento. Hay sanciones económicas, hasta 10,000 UFB se puede sancionar, o también se puede activar la acción penal cuando hay indicios de la comisión de un delito. Bueno, las redes han explotado, hay mucha gente que nos está viendo: Henry Ford, Paula Soria, David Ceballo, Juan Manuel González, Héctor Quispe Apaza, Marlene P, Virginia Peña, Ronald Centeno. Hay que ponerlo ahí a un lado en lugar mío. Y Derecho dice, Derecho Real es el mejor ejemplo del maltrato a los usuarios. ¿Piensan hacer algo al respecto? O sea, yo solo digo y después si corresponde responder, usted, señor viceministro, responde, ¿no? Toyín Durán, Miriam Rojas, Deisle López, Marta Subirana, esa debe ser impariente, Ócar Uribe, Rosana Ticona, Magalí Párraga, Flora Taseo, Carmen Durán, y viene Gilder Abelún Jiménez Villarroel. ¿Qué pasa con los alquileres, señor ministro? No, todavía es viceministro. ¿Qué pasa con los alquileres, señor ministro? A mí me siguen cobrando lo que me cobraban antes de la pandemia. Saludos, señor, y suerte en su gestión. Saludos al papá macaco que soy yo por su programa. Gilder Abelún Jiménez también lo está viendo. Clinton Loaiza Flores, Mercedes Villarroel, Franz Javier Rojas, Tania Ecos Cruz, Denis Fernández, Andrés Llanos, Nelson Salgueiro, Humberto Rojas, etcétera. Ahí va a estar al lado tuyo, viceministro, lo que la gente comparte y retroalimenta. Adelante, querido Jorge. Bueno, primero con el tema de los derechos reales. Evidentemente esta es una institución que se ha constituido en un foco de corrupción, al margen de provocar largas filas, burocracia, al margen de que cuando una persona va a solicitar el folio real tiene que esperar semanas y meses y posteriormente procesos judiciales, administrativos, y al final, bueno, pues más del 60% de la población en Bolivia no cuenta con su derecho propietario, con su folio real, y por lo tanto no puede realizar varias actividades que le puede facilitar contar con un derecho real, con un folio real. Además de que esta institución, tenemos denuncias, se ha convertido en un lugar donde se legalizan los loteamientos, donde se legaliza las ventas irregulares. De pronto uno tiene su folio real, su número de partida, y a los pocos días puede aparecer la cabeza. Otra partida. Puta, que hay más malos en derechos reales que en el infierno. Y del otro, que están hablando de los alquileres, entiendo que hay la ley, pues, ¿no? Hay la ley que se ha aprobado recientemente en el pasado año, donde prohíbe, primero, que se pueda desalojar a las personas, donde se establece los descuentos que tienen que haber porque ha habido una pandemia, ha habido una cuarentena, y por lo tanto no ha habido ingresos económicos. Entonces no pueden definitivamente, Carlos, seguir cobrando lo que anteriormente cobraban. Tienen que cobrar solamente el 50% de los alquileres que se pagaba antes de la pandemia. Dice Teodorio Mamani, dice, señor Vicente, bueno, viceministro, está muy bien su explicación, ahí debe estar. Pero por favor, señor ministro, o sea, ahí parece que hay profecías aquí.
Vea pues cómo subió los fierros y por culpa de estos especuladores muchas obras están siendo afectadas y paralizadas. Muchos conductores están perdiendo sus fuentes laborales y también las comideras y otras familias, o sea, los que llevan comida. Ponga coto a esta situación, el fierro está 200%, hasta el 300%, aplique la ley 452, muchos ciudadanos les seremos muy agradecidos. Johnny Rodrigo MS, María Paula, Dorita Torres, deberían ayudar como hizo la señora Yanine con bono, por lo menos la gente está sin trabajar, entienda, dice. Claro, ahí está el bono del hambre, yo todavía no he ido a cobrar, lo voy a cambiar si me vacunan primero. También lo está viendo, y Florcita Torres también. Algo que responder a estas personas de los fierros, el hierro parece que se ha subido, ¿no? Y este es un fenómeno que se ha dado, no entendemos por qué, Carlos. Se pensaba que la pandemia había paralizado de alguna manera este sector de la construcción y que por lo tanto iba a bajar no solamente la mano de obra, sino también la demanda de los materiales de construcción. Sin embargo, se ha dado este fenómeno de incremento en el fierro de construcción. Pues, en Brasil, pues, y ahora entiendo que no solamente es en La Paz y en el Alto, sino también en Santa Cruz. Es por culpa del Brasil, es por culpa del Brasil. Subió en el Brasil, pues. ¿Qué vamos a hacer? Pero traen fierro también de aquí del Perú, a La Paz, al Alto, a Oruro. Todo el sector del occidente se alimenta de fierro de construcción del Perú. Bueno, entiendo que la gente cree que ha llegado Papá Noel. Dice, también tiene que entrar en debate el precio de los pasajes de los minibuses y los trameajes en las ciudades de La Paz y el Alto. Este es una persona, Johnny Rodrigo, debe vivir por allá por La Ceja. Gilberto León, Marcelina Rojas, María José Chirila, también lo está viendo. O sea, es una especie de, como dicen los gringos, Santa Claus. Lo otro es el Papá Noel, que ha llegado, carajo, el Equeco. Pidámosle, a ver, ¿qué pasa con los pasajes? ¿Algo más, querido viceministro? Sí, en el tema de pasajes, esta es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales, de acuerdo a lo que establece la Constitución, que señala que el tema de la regulación de precios de transporte es una competencia municipal y está ratificada por la ley de autonomías. Por lo tanto, ahí no tenemos casi nada que ver, sino es, reitero, una atribución de todos los gobiernos municipales. Claro, lo que pasa es que tu experiencia municipal es de varios años, ¿no? Has sido concejal, creo que has sido alcalde, ¿no? No, solo concejal. Para la próxima, pues. Entonces, el 2025. Claro, no, ¿qué importa? O el 30, pero algún día. Qué bien que tengas esta formación municipal y le digas a la gente, ¿sabes qué? Esta no es nuestra competencia. Vayan a pedirle ahí al, ¿cómo se llama? Al Revilla, ¿no? Revilla. O a Sosa. O a Sosa, o a, ¿cómo se llama? Chapetón. Soledad Chapetón. Sí. ¿Qué tal eso, no? Y aquí en la recta final, dice el tiempo, pues, desgraciado, estamos en los 18 minutos y medio. 1 minuto y medio para que Jorge Silva, si se pasa, no hay ningún problema, que me metan preso, a ver. Échale todo lo que tenga, compañero, lo que le haya faltado decir. Bueno, primero, Carlos, que vamos a estar pisándole los talones a aquellos especuladores del oxígeno, de los medicamentos y aquellos que quieren lucrar hoy día con la educación. Definitivamente no vamos a permitir que se firmen estos contratos con cláusulas abusivas que están pretendiendo restringir los derechos de los padres de familia y por lo tanto están atentando contra la educación. No se puede lucrar, Carlos, con la salud ni con la educación, porque están poniendo en riesgo, en el primer caso, no solamente la salud de la gente, sino están jugando con la vida de las personas. Y en el segundo caso, no podemos jugar con la educación de un país, con la educación de un pueblo, con la educación de los niños. Por lo tanto, ahí vamos a estar atentos a que las unidades educativas cumplan con la normativa. Si bien es cierto, tienen que firmar contratos con los padres de familia, estos contratos tienen que estar autorizados por el Ministerio de Educación. Y en el otro caso, si bien es cierto, uno tiene derecho a ganarse una plata
haciendo el negocio de lo que quieran. Estos negocios tienen que estar en el marco de la ley. Por lo tanto, no vamos a permitir que el precio del oxígeno en el mercado informal, en el mercado negro, se convierta en un mecanismo, en un instrumento que está poniendo en riesgo la vida de las personas. Finalmente, Carlos, que Dios nos bendiga, sigámonos cuidando y ojalá que Dios nos permita salir de este mal momento que está viviendo el mundo, especialmente Bolivia. Estimado Jorge, cuando hayan operativos, me avisan. Nosotros elevamos la señal tanto en la HDMI como en YouTuber. Y las redes y todos los medios de hecho se cuelgan de nosotros porque la señal es libre. Imagínate si van a pagar por verme a mí. Ya tendría que traer el viceministro de Defensa al Consumidor. Y cuando hayan los operativos, si nos podés avisar, tratamos nosotros de hacer un Zoom para que algún funcionario esté en el operativo y nosotros podamos subirlo al espacio, al ciberespacio, para que los medios y especialmente algunos amigos que tenemos convenio se van a colgar. Perfecto. Y ojalá que le den cuerda aquí a Santa Cruz. Y no se olviden que Santa Cruz también es Bolivia, ¿no? Y hace falta que el viceministerio tenga pisada aquí fuerte. Vamos a estar pronto en Santa Cruz, Carlos. Te lo garantizo. Y te esperamos en nuestros medios. Son tu casa, ya. En nuestra casa es tu casa. Y Jayaya La Paz. Jayaya Santa Cruz, Chuquiago Marca, La Hollada, La Paz, Chucuta Pico Verde. Adiós. Chao, Carlos, un abrazo. Adiós. Vamos a un pequeño comercial.